Sentí algo muy extraño. Eso fue una prueba como evidencia de los asaltos al depósito. Oye, ¿tú crees que Martin tuvo algo que ver con el asalto? Ay, no, por favor, espérate. Hice todo lo que pude para salvarlo, pero no aguantó, ya no tenía fuerzas. Por ningún motivo pueden enterrar al señor Carlos Delgado. No se pierde ni un velorio, ni un entierro que está haciendo acá. Porque tu marido murió envenenado. Envenenado. Y llegaste Vicente Rigores o Margaret Thompson. ¿Alguien pidió room service? Josefina, la secuestró Larry, uno de los hombres del indio. Mi mamá está en el hospital luchando por su vida. Somos más que una mentira para la prensa, abuela. Me cae que los políticos y los narcos somos dos alas del mismo pájaro. Me cae que sí. Creció si no lo eres, Chucho. Por eso Abelardo te odiaba tanto. Tú eres parte de mi familia. Tú no te mereces tener el mismo apellido que Miguel Quintanilla porque le quedas corto. Y guárdate muy bien eso en la cabecita porque todos estos muertos son por tu culpa. Siempre trae un anillo que parece una víbora o algo así. Además, un tatuaje horrible en el cuello. El anillo es hijo de su madre. Fue el que mató a mi familia. Ya estuvo bueno, abuela. Este humo le puede hacer daño. Este humo es el último recuerdo de la p de Elmira Rigores. Ay, déjame respirar su muerte. Casiano, jálate por los hombres que recojan todo este desmadre. Esta noche hay celebración en el rancho por la ceniza. ¿Qué le pasó a mi familia? Los Casares éramos un ejemplo en Ciudad Juárez. Y míralos ahora. Todo es muerte, sangre, una desgracia tras otra. Tú ahora eres el hijo de esta familia. Tú serás el heredero. Y no le pienso fallar a mi tío Chucho. Pase lo que pase, yo seré la madre del próximo gobernador de Chihuahua. ¿Qué digo gobernador? Del presidente de este país. Y eso, a mí nadie me lo va a quitar. Ya estuvo bueno, abuela. Mejor vámonos. Está bueno, vámonos. Así se ponen las mujeres cuando pierden un hijo. No te lo tomes personal. Si Lorena no me quiere ver nunca más, la voy a complacer, compadre. Lo dices porque estás dolido, pero no puedes estar 2 segundos sin ella. Ahora mismo mando a que le hagan sus maletas para que se largue con su esposo. Deja el orgullo. Se trata de tu hija, la niña de tus ojos. Tienes razón. Esa escuela se me metió en el corazón desde el día que nació. Era la única que se sentaba en mis piernas en el despacho mientras cerraba un negocio y me sacaba una sonrisa, compadre. Y si me ponía a pelear con un guarura, ella se metía y lo defendía. Y luego me hacía cosquillas en la panza para que se me pasara el coraje. Lorena es la única persona que no quiero ver sufrir. Hay que esperar a que se calmen las aguas. La pobre está viviendo el peor momento de su vida. Ese disparo vino de la habitación de Lorena. Vamos. La pistola.
siento mucho, mi amor. Tú sabes que Josefina era mi cuatacha. Me voy a sentir muy sola sin ella. Mi tía Josefina era lo único que me quedaba de mi mamá, Araceli. Era la última sobreviviente del apellido Aguilar. Ahora ya no queda nadie de ellos. Ya no tengo nada. Oye, no. No, eso sí no lo digas, Salvador, porque tienes a Vicenta. Y aparte estás esperando un hijo que cuando nazca te va a cambiar la vida, vas a ver. Ya no quiero vivir así, Araceli. Rodeado de tanta muerte. La vida se ha encargado de quitarme a mis abuelos, a mi papá, a mi mamá, a mi parcerito Manuel y ahora a mi tía Josefina. ¿Qué razón tengo de yo estar aquí y no alcanzarlos ahí en el cielo? ¿A ti te hicieron daño? ¿Estás bien? No, mija, yo estoy bien. Pero ¿sabe qué? Agárrese su maleta que mismo nos vamos de este rancho. ¿Qué dijiste, Gallo? ¿Estás loco? Tú pones un pie fuera de este rancho y los del cártel de Tijuana te cortan la cabeza. Y en este momento, señores, no podemos arriesgarnos. Pues con la novedad, mi Dóriga, de que el Chavita y yo terminamos la sociedad, ¿va, mijo? ¿Alguien le impresiona? ¿Que no quiera tener nada que ver con el que tiene la culpa de que hayan matado a mi tía? Marcelo tiene razón, mi amor. Entiendo tu dolor. Pero este no es momento para tomar decisiones con la cabeza caliente. Somos una familia y así tenemos que permanecer, juntos. Dices que te hemos tratado como un niño tonto y sí, tienes toda la razón. Tú ya te estás convirtiendo en todo un hombrecito. Así que te comportas como tal. La vida de tu madre, la tuya y la mía están en peligro. Así que te dejas de berrinches y compórtate como el hombre de la familia. ¿Seré el hombre de la familia? Si al final queda familia y no los matan a todos. El día que se murió mi mamá, me prometí no dejar que se derramara más sangre y miren lo que ha pasado. Por esa misma razón tú no te vas a ninguna parte, Gallo, te quedas aquí, pero que sea temporal. Eso no significa que la sociedad entre los Acero y los Quintanilla no se haya acabado. Y esa es mi palabra final. Tomaste una buena decisión, Chavita. Estoy seguro que Sara, Manuel y tu tía Josefina estarían orgullosos de ti. ¡Papá, llegaste! ¿Mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Lorena, mi hijita, ¿qué nos hiciste, hija? Chucho, no la toques. Tú no, por Dios, tú no, cara. No, hija, por Dios. Chiquita, háblame, por Dios. Háblame, por Dios. No me hagas esto, por Dios, Lore. Lore, por favor, Lore. Lore, es mi niña, mi Lore. Yo prometí cuidarla. Le juré protegerla. Soy el comandante Heriberto Ochoa. Cierren todas las entradas. Voy a pedir que venga mi forense. Yo me voy a encargar de todo. Esto fue un suicidio. Ningún suicidio, Cuidado con lo que dices. Mi hija no se mató. Lorena incapaz de quitarse la vida. Mi niña. Pero la pistola. Esto fue un asesinato, maldita sea. A mi niña la mataron los mismos desgraciados que lanzaron a Abelardo por la seta de este putital. Los narcos me desgraciaron a mis hijos. Mi niña, mi amor, mi chiquita, Rosita. Ve por el médico. La paciente tiene una fibrilación. Apúrate, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me miran todos? ¿Por qué se quedan callados? Felipito, ven, mi amor. Tenemos que hablar. Mira, Araceli, déjame a mí. Felipito es mi hijo y me corresponde. ¿Quieres que te acompañe? No. Tú y yo vamos a tener una plática de hombres, campeón. Vamos. Ese pobre niño ha tenido una infancia muy cabrón. A su madre biológica la mató el padre, Felipe. Y a ese lo trituraron en la cajuela de un coche. Luego al padre de crianza, a Quintanilla, le cortan la cabeza. Y ahora otro hijo de la chingada le mata a su madre. Pobre niño.
A mí no me importa de dónde venga Felipito, él es mi familia. Él siempre va a contar conmigo para lo que necesite. Pero vamos a necesitar tu ayuda con él, Ara. Ahora más que nunca yo te necesito en este rancho. ¿Qué? Araceli, mi amor. ¿Quieres que regresemos a vivir al rancho, aunque sea por un tiempo? Perdón, Marcelo, pero yo creo que no tenemos opción. Yo sé que ustedes se querían separar de toda esta vida de lavado de dinero, pero no los quiero perder. La única forma de garantizar su seguridad es que estén viviendo en mi rancho. No se puede escapar del destino. Esta es nuestra familia, Marcelo. Nos necesitan. Y nosotros a ellos. ¿Cómo que cuál es el número de alguien de la detenida? Si tuviera registro de identificación de extranjería, ¿no lo hubieran metido presa aquí, que no? Ay, por favor, tú me tienes que ayudar. Esta gente me dice que no puede conseguir mi ayuda legal para Vicenta Rigores, que porque dice que es ilegal. Y pues claro que es indocumentada, por eso la agarraron. La detenida está siendo procesada por varios crímenes que van más allá de su estatus legal. Vicenta no es ninguna criminal. Pues que tú eres republicano, mijo, ¿eh? ¿Estás de acuerdo con lo que dice tu candidato, ese feo de nosotros los mexicanos? ¿Qué acaso me ves a mi cara de secuestradora o violadora o qué? Señora, su amiga se dedica al tráfico de personas. O sea, todo el que viene a trabajar y a partirse el lomo limpiando mesas o baños, les dieran bendito número de alguien. Nadie tendría que pasar ilegalmente por la frontera. ¿Qué no te das cuenta? Ah, pero sí les dan un numerito para pagar impuestos. No son legales, pero sí pagan impuestos sin recibir beneficios. ¡Hipócritas! ¡Eso es lo que son! Los que nacimos de aquel lado estamos fregados nomás por querer pasarnos para este lado a chambear para ustedes. ¿O acaso tú conoces alguna sirvienta gringa, La ley es la ley y yo no la inventé. Tú tienes cara de ser más mexicano que la tortilla y el nopal. ¡No te hagas! ¿Qué le espera a la Vicenta? Dime la neta. Lo mismo que le pasa a todos los criminales ilegales. Un juicio que va a terminar en condena. Y que por todos los crímenes que la acusan, va a ser larga. Y cuando termine de pagar la condena, la deportación. Con permiso. I can't believe it, bro. No solo es un infiltrado pagado por el cártel de Tijuana. No, sir. The son of a... Es socio del motherfucker who killed my family, man. ¿Puedes creer? Lo veía todos los días en la oficina. Como hermano me saludaba. No parpadeaba el hijo de perra como si nada pasara. ¿De veras crees que Martin sabe que ese fue el tipo que asesinó a tu familia? No sé. Pero lo va a tener que decir, lo va a tener que declarar en persona cuando lo agarremos. Y ahora con la coyote en la cárcel, Martin, la única manera que tengo de atrapar ese cap. Así que lo vamos a agarrar, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Hey, listen to me. Él no puede saber que lo descubrimos, Daniel. Se va a escapar a México. Tenemos que montar alguna trampa. El cap no contesta el celular. ¿De qué pendejos somos? ¿Cómo no nos dimos cuenta que este cap era el traicionero? Call him again. Encuéntralos, Heriberto. Encuéntralos. Los asesinos de mis hijos tienen que estar aquí en el hospital. ¡Haz algo, Esto es muy inusual. El departamento de homicidios de la PG se va a encargar de todo. Mis hombres van a revisar los videos de seguridad. Por ahora, déjenme solo con la víctima y su padre. Pero es que... ¿Me escuchó? Váyase. Chucho, ¿qué carajo te pasa? ¿Por qué es que a Lorena le dispararon los narcos? Nosotros estábamos acá al lado. Tú sabes que aquí no entró nadie. La pistola que estás guardando es evidencia. Ya te dije que a mi hija la mataron, No se suicidó. Padre, cálmate. Yo entiendo que estás alterado. Yo solo quiero... ¿De dónde sacó mi hija esta pistola? ¿Eh? Respóndeme. ¿De dónde?
das un abrazo? Me siento muy triste. Vas a estar bien. Es mi arma reglamentaria. Me la sacó cuando me abrazó y no me di cuenta, Chucho. Mi hija se mata por tu culpa, Carmen. Así es que dime, ¿cómo quieres que arreglemos este pedo, ¿Fueron los narcos? ¿Fuiste tú, hijo de la chica? Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.